En la imagen tenéis diversos esquemas gráficos referentes a cristales, donde las bolitas representan los átomos. Como podemos ver, los cristales se caracterizan porque los átomos están ordenados, dando lugar a lo que se denomina como estructura cristalina. Pues bien, todos los minerales, absolutamente todos, son cristales, aunque no todos los cristales son minerales. Por ejemplo, hay materiales fabricados artificialmente y por tanto no podrían considerarse minerales. Sin embargo, sí que son cristales. Como digo, esa ordenación interna de la materia, esa ordenación interna de los minerales siempre está presente. A veces queda reflejada externamente. Aquí tenemos un ejemplar de calcita donde vemos una forma de paralelepípedo, concretamente una forma de romboedro, que refleja esa ordenación interna. Pero por distintas razones, no siempre la forma externa refleja el ordenamiento interno. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo mineral donde no se aprecia, si acaso lo que vemos son laminitas donde tenemos distintas capas de calcita. O incluso en esta otra, que se ve totalmente en aspecto terroso, amorfo, también es calcita, pero igualmente si pudiéramos verlo a nivel atómico veríamos que los átomos están ordenados. Bueno, pues como hemos dicho, todos los minerales son cristales. Estos minerales a su vez se organizan formando rocas. En la naturaleza aparecen en forma de agregados, formando los distintos tipos de rocas. Aquí tenemos el primer tipo de roca, las rocas magmáticas, aquellas que se forman a partir de un magma. En ese gráfico vemos que tenemos en el eje Y una referencia a la temperatura y a la cantidad de SiO2, que es sílice. Es un primer elemento para clasificar las rocas magmáticas. Así, las rocas pueden tener desde un 75% de sílice hasta un 45% de sílice. En función de este sílice, se dice que las rocas son ácidas cuando son ricas en sílice o son básicas cuando son pobres en sílice. Esto tiene que ver o condiciona la temperatura del magma. Entonces, los magmas más ácidos están a menores temperaturas. En cambio, los magmas más básicos cristalizan a mayor temperatura. Es decir, para que fluya ese magma tiene que estar a una temperatura, según ese gráfico, de 1000 más de 1000 grados. Bien, eso es una primera característica. Otra característica importantísima hace referencia a dónde se forman realmente estas rocas magmáticas. Si llegan a la superficie, hablamos de rocas volcánicas. Si cristaliza, si se enfría en profundidad, hablamos de rocas plutónicas. Esto condiciona totalmente el tipo de roca. ¿Por qué? Pues porque la cristalización, ya sea volcánica o ya sea plutónica, condiciona la velocidad de enfriamiento. Si es en el exterior, el enfriamiento será muy rápido. Los cristales o bien son muy pequeñitos, submicroscópicos, o bien directamente no se forman. En cambio, si lo que tenemos es un magma que se enfría en profundidad, lo que va a ocurrir es que a esos cristales les da tiempo a crecer. En el primer caso, en la roca volcánica, tendremos texturas de grano fino, o al menos en parte grano fino, mientras que las rocas plutónicas siempre serán de grano grueso. Así, tenemos la textura fanerítica, es típica de las rocas intrusivas, de las rocas plutónicas. Ejemplos, pues rocas ácidas plutónicas, pues sería el típico ejemplo es el granito. Aquí os voy a mostrar un ejemplo de granito. En el otro extremo, siguiendo el gráfico, tendremos la peridotita. Igualmente será una roca plutónica, la textura será igual, estará todo cristalizado como ocurre aquí. Aquí si yo pongo un papel de calco, podremos seguir cada uno de los minerales que forman la roca, podremos seguir perfectamente, se ven la inmensa mayoría a simple vista. Lo mismo ocurriría en la peridotita, solo que la diferencia sería la composición de la roca. Bien, eso en cuanto a rocas plutónicas. En cuanto a rocas volcánicas, la textura puede ser más variada.
Típicamente tenemos la fanítica, que es la de grano fino. Pero luego también tenemos otros casos, la vítrea, cuando hay un enfriamiento extremo, que es que directamente no se forma ningún tipo de cristal, es vidrio lo que tenemos. Y luego es muy común la textura porfídica. ¿A qué hace referencia la textura porfídica? Bueno, pues aquella textura en la que tenemos dos tipos de granos, unos grandes y otros pequeños o directamente vidrio. El caso de esta roca, por ejemplo, sería una roca volcánica donde vemos unos cristales negros, corresponde a un mineral que se llama anfíbol, que se ha enfriado lentamente en una cámara magmática. Luego este magma ha salido a la superficie y ha terminado de cristalizarse el resto del magma. Hablamos de una roca volcánica, aunque haya cristales gruesos. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque al menos una parte de sus granos minerales son de grano fino o directamente materia vítrea. Es decir, por la textura vamos a poder distinguir las rocas volcánicas de las rocas plutónicas. Y luego la composición de la que hemos hablado antes también se distingue de una manera relativamente fácil, que es por el color. Los colores claros corresponden a las rocas ácidas y los colores oscuros corresponden a las rocas básicas. Aquí tenéis una serie de imágenes. Entonces, por ejemplo, las dos rocas de la parte superior son rocas de colores claros, por tanto son rocas ácidas. La de la derecha corresponde a un granito, porque se ve todo cristalizado, y la de la izquierda sería una riolita. ¿Por qué no vemos cristales? Bueno, realmente si nos fijamos sí que hay algún cristal visible. Abajo tenemos una roca porfídica con grandes cristales de color claro, son feldespatos, en una masa que no está cristalizada o de cristal de grano fino. Y luego tenemos una obsidiana, que es el caso de una roca con textura vítrea, donde está todo el material sin cristalizar. Esta otra roca es menos común, se parece realmente a una roca sedimentaria, pero también realmente en la naturaleza es frecuente, aunque es menos conocida. Corresponde a aquella roca volcánica donde el material que eyecta el volcán ya están solidificadas, ya han formado pequeños clastos. Pues eso precisamente es una textura típica de rocas volcánicas que se llama textura piroclástica. Volviendo al gráfico, podemos con la composición, es decir, el color y con la textura, distinguir los distintos tipos de rocas. Básicamente en primaria lo que nos hace referencia es al granito, que aparece en color blanco, y al basalto, un ejemplo de roca plutónica ácida, y el basalto un ejemplo de roca volcánica básica, típica de los fondos marinos. Es muy común en los fondos marinos, que también se forma en volcanes terrestres. Y hablando un poquito de las erupciones volcánicas, aquí tenemos distintos tipos de volcán que son realmente muy diferentes entre sí. Esas diferencias son fáciles de entender y se reconocen en función, o se explica mejor dicho, en función de las características de la lava. Si tenemos una lava ácida, las lavas ácidas son muy viscosas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se van a alejar poco del foco donde sale la lava. Se van a alejar poco del cráter, es decir, van a dar edificios más bien empinados. Además, tienden a dar erupciones explosivas, es decir, aquellas erupciones donde ya el material se ha solidificado. No lo hemos dicho, pero los productos de un volcán son, por supuesto, la lava, pero también hay muchos gases. Los gases precisamente son los que explican que el magma ascienda. El magma en profundidad tiene gases disueltos. En la medida de que esos gases se exsuelven, es decir, se separan, dejan de estar en disolución, pues forman burbujas dentro del magma, eso le da flotabilidad y hace que ascienda. Bien, pues esos gases son también componentes fundamentales de las erupciones volcánicas. Además, incluso de darle peligrosidad, son responsables de fenómenos climáticos muy importantes. Y también, aparte de la lava, los gases, tenemos los sólidos que habíamos mencionado antes, los piroclastos, que son de distintos tamaños, desde tamaño muy pequeñito hasta las bombas volcánicas. Pues bien, esas erupciones explosivas son típicos de los volcanes
con magma ácidos, como el que tenéis en la parte inferior de la imagen. En cambio, los volcanes que son producidos por lavas muy fluidas, lavas básicas, lo que tiene esa lava es a recorrer largos trayectos, es decir, producirán volcanes que son con escasa pendiente, pero muy anchos por el propio hecho de que la lava va a avanzar grandes distancias. Entonces es la imagen que tenemos en la parte superior, que quizás no tengamos muy identificada con un volcán. Son los volcanes, por ejemplo, que tenemos en la zona de Hawái. En el imaginario de los niños, en cambio, lo que tenemos son esos típicos formas de cono, como en la parte inferior, que hemos dicho son de lava ácida o intermedia, ¿no? Normalmente suele haber también alternancias de procesos piroclásticos más ácidos con lava fluida, un proceso complejo. Y finalmente tenemos en la imagen también otro tipo de erupciones volcánicas que realmente son las más destructivas. Se asocian con los denominados supervolcanes que habréis escuchado en las noticias, y que incluso se habla de que pueden poner en riesgo la humanidad si una erupción de este tipo pudiera darse lugar, ¿no? Son las asociadas a calderas. ¿Cómo se explica esto? Pues lo que tenemos una cámara magmática relativamente superficial que se va vaciando hasta que se crea un hueco en su interior que no soporta la roca de encima, hace que no se soporte la roca de encima y todo el sistema colapsa. Y es como si tiramos una piedra sobre un lago, que el magma restante saldría disparado, ¿no? Se habla, por ejemplo, en el caso de Yellowstone, en Estados Unidos, en el parque natural, que debajo de ese precioso parque tenemos una posible cámara magmática de este tipo que pudiera dar lugar a una caldera cuya erupción, pues no digo que destruiría la humanidad, pero sí desde luego causaría un daño como nunca hemos imaginado en la historia de la humanidad. De hecho, se asocian procesos volcánicos a cambios en la historia de la Tierra. Una erupción de este tipo, muy explosivo, tipo caldera, por ejemplo, es la que se utiliza para explicar la desaparición de la cultura micénica en la antigüedad, ¿no? en la zona del Mediterráneo oriental. Es decir, estamos hablando realmente de cosas muy serias, aunque nuestra experiencia, pues breve, por supuesto, cuando comparamos con el tiempo geológico, nuestra experiencia es la de un segundo, en una inmensidad de tiempo, pues no nos permite reconocer este tipo de... Desde luego las rocas volcánicas, las rocas magmáticas en general, son las que pueden llamar más la atención a los estudiantes por el hecho de las erupciones volcánicas. Es una característica que llama la atención de manera casi innata prácticamente a todos. Entonces, para acercarnos a las rocas, pues puede ser un punto de interés pues, que hay que explotar, ¿no? como futuros docentes. La secuencia didáctica en relación con las rocas típicamente debe comenzar por las rocas volcánicas, porque son las que en relación con los volcanes pueden llamar más la atención a los estudiantes.